Juan Diego Gómez, expresidente del Congreso de la República. Buenos días, gracias por madrugar hasta ahora. Una noticia que nos llega desde el equipo de Empalme es la posible e inminente crisis energética, queridos compatriotas, que nos hereda el desgobierno saliente y que podría ponernos en riesgo de racionamiento. Mi palabra empeñada desde ya a los generadores y al sector financiero. Mi gobierno trabajará y así he ordenado al equipo económico y de minas y energía para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Espero que tomen nota y que evitemos entre todos, como corresponde, un posible racionamiento. Tengan en cuenta que pronto cesará la horrible noche. Bueno, Juan Diego, ¿cómo así que racionamiento? ¿Vamos a llegar a ese extremo? ¿Qué está pasando realmente en temas energéticos en Colombia? Bueno, pues mira, hoy tenemos una situación en todo el mundo y es que estamos a puertas de uno de los fenómenos del Niño más fuertes, según las agencias climáticas, no solo en Colombia, sino en el mundo también. Y esto hace que la matriz energética cambie. Colombia tiene algunos problemas, tiene retrasos en la entrada en operación de proyectos eólicos, tiene retrasos en proyectos de generación fotovoltaica que se han quedado en el camino y adicionalmente tiene un sistema de transmisión que está atrasado por falta de licencias ambientales, por consultas previas, por distintas razones. No se ha actualizado ese sistema de transmisión, de manera que hoy tenemos dos situaciones coyunturales: un aumento de la demanda, un sistema de transmisión un poco débil que se ha ido quedando en el tiempo desde el año 2017-18 aproximadamente, y tenemos un fenómeno del Niño que va a aumentar la demanda de energía, va a bajar el nivel de embalses y eso va a hacer que la generación sea menor y la disponibilidad de energía también. Bueno, contra el fenómeno del Niño, pues creo que es difícil luchar en estos momentos porque es algo inminente, pero ¿y entonces contra el sistema? ¿Quién no lo actualizó? ¿En qué momento nos encontramos con esta situación? ¿Hay algún responsable? Y claro, creo que todo esto es una acumulación de problemas que sin duda llegan a su máximo punto de madurez en el gobierno que está terminando, en el actual gobierno de Gustavo Petro, donde no hubo una política energética seria, responsable, donde no hubo una política de cara a este sector tan fundamental. Por el contrario, se frenaron proyectos, se dedicaron a resolver problemas muy puntuales y, como todos hemos visto, a distribuirse y a partirse prácticamente todo lo que fue el presupuesto nacional en cosas diferentes a los problemas que tiene el país. Y hoy nos vemos abocados a lo que podría ser una crisis energética que termine en un posible racionamiento. Por eso el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, hace un llamado a que todos los colombianos nos unamos, todos nos pongamos responsables, los empresarios, el sector minero energético, los ciudadanos responsables en el consumo, y todos trabajemos en que ojalá no tengamos que llegar a un racionamiento de energía en el país. Bueno, el mundo está cambiando, el planeta se está calentando. Si nosotros o si Colombia hubiera tenido, digamos, la disposición o en sus objetivos mejorar este sistema en estos 4 años, hubiera podido hacer algo para evitar un racionamiento quizás en el 2027. Es que hace 30 años no vive Colombia esto. Y es desde la época que se llama, pues coloquialmente, como la época del racionamiento, año 1991, 1992, cuando se cambió incluso el uso horario en Colombia, se adelantó la hora en el gobierno del César expresidente Gaviria. César Gaviria Trujillo, Mm. y se creó el sistema eh, eléctrico nacional a través de la ley 142 y 143, que hizo que tuviéramos un sistema muy blindado, digno de imitar en muchos otros países. Pero hoy la realidad es que con las energías renovables, la transición energética, las comunidades energéticas, la generación distribuida, tenemos que echar mano de una solución inmediata. Hay que buscar soluciones puntuales, soluciones locales que nos permitan ir avanzando cada vez más en este aspecto y resolver esas demandas que se tienen en algunos sectores del país, como es la costa Caribe y como es el Pacífico colombiano, que tienen unos puntos críticos de consumo.
Seamos realistas, mire, el presidente electo se posesiona el 7 de agosto, estamos hablando de un posible racionamiento para el 2027. En este tiempo, como lo ha dicho, hay prioridad. ¿Se podría hacer algo para mitigar o es inminente lo que va a vivir el país? No, digamos que hoy tenemos tiempo, con decisiones políticas y con determinación política, podemos llegar a resolver temas que hoy son un cuello de botella. Fíjese usted, retrasos en la inversión por falta de confianza inversionista, incertidumbre regulatoria, dificultades en los proyectos de transmisión, lentitud en la entrada de parques eólicos que ya están listos para entrar en operación, pero que no han podido entrar en operación porque no tienen el sistema de transmisión para hacerlo. Creo que podemos hacerlo. Si hay una buena política energética hoy en el país y tomamos unas medidas de emergencia desde aquí hasta el próximo mes de noviembre o diciembre, podríamos evitar esto y generar unas alternativas que resuelvan ese problema para los colombianos. Si eso se da, ¿cuándo sería? He leído que hablan de principios de 2027. Así es, por eso le digo, es muy importante este semestre, es decir, el 7 de agosto el presidente debe iniciar y debe iniciar con soluciones, debe iniciar resolviendo problemas de confianza inversionista, incertidumbre regulatoria, poniendo a la CREG en su sitio. Si usted recuerda, ha habido mucho ruido sobre la CREG, las funciones de la CREG, la estructura tarifaria de la energía, los subsidios de la misma, a través de postulados más populistas que técnicos que ponen en riesgo no solo el servicio de, o la disponibilidad de la energía en el país, sino la llegada de inversionistas nuevos y de nuevos proyectos a el sistema de transmisión nacional. Juan Diego, la actual crisis que está viviendo en Ecopetrol también tiene mucho que ver. Mire que recientemente el vicepresidente electo dijo que de las primeras cosas que se van a hacer es citar a la junta directiva de Ecopetrol para nombrar rápido un nuevo gerente. De acuerdo, claramente Ecopetrol tiene una gran responsabilidad. Obviamente, el actual gobierno desde el día uno decidió eliminar la exploración de campos de gas y de petróleo. Y eso ha comprometido las reservas de petróleo y gas de Colombia, y no solo eso, sino también la soberanía energética del país. El gobierno le debe plata a las empresas de energía, quizás eso también tendría que afectar si se presenta esta situación o cómo está el tema financiero entre gobierno y las empresas. Hay algunas compañías que se encuentran intervenidas. El hecho de que estén intervenidas hace que sea el gobierno nacional quien responde por ellas, como es el caso de Aire. Aire tiene en estos momentos unas facturas pendientes de pagar a sus proveedores, y eso hace que se vuelva incierto también el mercado en ese sector, en esa región específica del país, y que los inversionistas no se arriesguen a llegar con nuevos proyectos y con más inversión en este sector. Bueno, mire que uno de los puntos críticos es el gasto que ha tenido el gobierno recientemente. Mire que quieren dejar inclusive una nueva reforma tributaria. ¿Va a haber plata para poder invertir en energía en el estado actual que van a encontrar el país? Eso, digamos que más allá de que el Estado tenga que invertir ese dinero, lo que tiene es que buscar soluciones. Allí tenemos, afortunadamente, desde el año 93, un sistema muy eficiente. Tenemos un gran operador como ese XM, tenemos una normativa clara. Lo que necesitamos es señales de seguridad jurídica y de tranquilidad para que inversionistas privados vengan muy rápidamente a poner esa energía que requiere el país. Lo que esté faltando en estos momentos, y ver cómo podemos resolver el sistema de transmisión nacional, que es una de las limitantes que tenemos. El sistema interconectado nacional está un poco estresado porque está llegando a su máxima capacidad, y esto hace que requiramos muy rápidamente resolver los temas de consulta previa o temas ambientales, avanzar en la ampliación de ese sistema interconectado nacional y poder poner en operación algunos de estos proyectos en ciertas regiones del país, como La Guajira, la costa Caribe y el mismo Pacífico colombiano, como lo mencionaba hace un rato. O sea, ¿el riesgo es en zonas puntuales o es en todo el país? ¿O solamente hablamos de un riesgo mucho mayor en el Caribe y en el Pacífico? Inicialmente tendríamos que hablar de zonas puntuales. Creo que hoy el sistema en la costa Caribe, donde prestan sus servicios las compañías Aire, que se encuentra intervenida, y Afinia, que es una filial de Empresas Públicas de Medellín, tiene unos riesgos notorios. Allí ya hablamos de eso. Aire se encuentra intervenida, se encuentra con unos pasivos y con unas deudas a sus proveedores, y esto podría poner en riesgo el sistema.
Esto sin contar que en la costa Caribe se paga una de las tarifas más altas del país y el consumo es muchísimo más alto porque las temperaturas requieren aires acondicionados, ventiladores, neveras de manera permanente y otro tipo de elementos que requiere la gente para vivir en una vida pues mucho más cómoda. No recuerdo mucho cómo fue lo de hace 30 años, si era por días, por horas, por jornadas, no lo recuerdo muy bien, pero tengo en mente jornadas largas. Está muy joven, está muy joven. A mí sí me tocó. ¿Cómo era? ¿Cómo fue hace 30 años esa Eh, situación? Mira, hace 30 años se hacía un racionamiento por horas en distintas partes del país. En mi caso, que crecí en la ciudad de Medellín, me tocó racionamiento en la ciudad de Medellín, a pesar que Antioquia era y sigue siendo el principal generador de energía del país. Como el sistema interconectado nacional no es por regiones, sino que es nacional y el sistema eléctrico es nacional, pues allí no se puede decir que Antioquia produce más energía o que genera más y va a tener menos racionamiento, sino que es el gobierno nacional y los órganos reguladores, en este caso la CREC, los que tienen que determinar cómo se haría una intervención de esta naturaleza, porque al final es un solo sistema, Ujú. es como un presupuesto, como una cobija. Si jalas hacia la Guajira, vas a quitar, a descobijar el Amazonas, por decirlo de alguna manera, o si jalas en Arauca, vas a descobijar el Valle del Cauca, algo así por el estilo. Yo tenía 12 años, 10, 12 años, o sea, me tocó, lo viví, ya estaba un poquito, pero digamos que no lo tengo claro. Si eso vuelve a ocurrir en Colombia, ¿sería de una magnitud similar? Debería ser de una magnitud similar, pero pidámosle a Dios que con las buenas decisiones que tome el presidente, el electo presidente Abelardo de la Espriella, con un equipo técnico idóneo, con un equipo que se la juegue por los colombianos y dejen de lado la corrupción, como ha sucedido en los últimos años en Colombia, pues podamos resolver este tema y atender esa crisis energética que podríamos afrontar. Ya voy a hablar de Abelardo de la Espriella más a fondo con usted porque sabemos que fue presidente del Congreso. Para culminar esto, me están preguntando aquí en el chat que a quién le podría doler más esto, a la gente de su casa, a los negocios, a las fábricas, o esto sería para todo el mundo. Esto es para todo el mundo, pero tenemos ejemplos en Venezuela, en Ecuador, en algunos otros países donde han tenido crisis similares. Digamos que el gobierno nacional se ha encargado de los habitantes y las empresas han tenido que salir a resolver su problema energético individual. Eso tendría que ser una conversación sincera, una conversación abierta y ojalá con unas reglas de juego que podamos establecer muy rápidamente si llegáramos a tener la necesidad. Siempre al ciudadano le piden conciencia. ¿Es importante entrar en conciencia de una vez también? Claro, es una responsabilidad de todos. Fíjense que hace unos pocos meses en la ciudad de Bogotá, por el nivel de los embalses que surten el acueducto de la ciudad de Bogotá, hubo un racionamiento en toda la ciudad, en todos los estratos, en todos los barrios, en todas las localidades y fue bastante incómodo para todo el mundo. Ahí no se salvó nadie. Era casi que un día a la semana y en algunas ocasiones por sectores tocaba hasta 2 días en la semana. Y eso es una situación incómoda en el día a día. De manera que sí, hay que hacer una gran invitación a los ciudadanos para que tomen conciencia, hagamos un consumo responsable, no solo del agua, ducha responsable, cuidado de los recursos naturales, sino también del consumo de energía. Bueno, pero por lo menos de alguna manera nos deja tranquilo el mensaje del presidente electo y usted que